Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Espero que hayan tenido un feliz día. Yo así lo he tenido. Bienvenidos a su Learning Talk, el espacio de aprendizaje que conduzco desde el año 2015 y en el cual comparto algunas oportunidades de aprendizaje que he tenido durante mi carrera como facilitador y conferencista. El día de hoy me, me deleito al hablar de la curiosidad. La curiosidad. Me encanta cómo aprender a ser curioso o cómo la curiosidad contribuye con el aprendizaje. Tomen ustedes la perspectiva que a ustedes más les guste. Y como siempre comenzamos con la palabra curiosidad, que viene de la palabra, del latín curiositas, que a su vez se deriva de curios, que significa cuidado, atención, interés por saber, inquisición, interesantísima palabra. Curiosita también se deriva de cura, que significa cuidado. Seguramente al decir la palabra cura relacionaron con la religión católica que tiene sacerdotes que lo llaman, muchas veces lo llaman cura. El cura es el que cuida, de ahí viene la palabra curar, que también lo usamos cuando estamos haciendo uso de la medicina. Tiene que ver con la preocupación, con el interés que le ponemos a las cosas y tiene ese sufijo tas que se utiliza para formar los sustantivos abstractos a partir de adjetivos, por ejemplo, en otros casos como equitas, igualdad o justicia. ¿Mm? También proviene de esa palabra equitas. Caritas, de donde, por cierto, extraen el nombre de esa institución tan prestigiada, que significa cariño, afecto. Civitas, de donde viene la palabra cívico, ciudadanía, comunidad. Claritas, de la claridad, de lo brillante. ¿Eh? Dignitas, de donde viene dignidad. Es interesantísimo ver cómo esas palabras todas que hemos presentado tienen un contenido de virtud, ¿no? En su origen, la curiosidad estaba relacionada con el deseo de saber, de investigar, mostrando principalmente interés por nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas actitudes, nuevos valores, el deseo de entender, de encontrar aspectos que no conocemos. Esa raíz latina también está asociada con la actitud de una persona que se interesa por lo que ocurre a su alrededor y busca comprenderlo. Luego la palabra fue transformándose e incluso tomando visos de negatividad. Para algunos de ustedes, la curiosidad mató al gato es una frase que han escuchado antes. O sea, muchas veces se dice que oye, no, se le dice a nuestros hijos, oye, no seas tan curioso, se le dice a alguien como descalificando su curiosidad. Pero la verdad es que la curiosidad es innata a nosotros, es innata al ser humano y es la que nos impulsa a, a explorar nuevos espacios, a, a aprender nuevos conocimientos, a comprender el mundo que nos rodea y se caracteriza por esa fascinación por lo nuevo, por ese interés por lo desconocido, por lo inesperado. El deseo de explorar, de conocer lo que nos rodea, caracteriza ese interés activo por las cosas nuevas, por lo novedoso, por lo que es desconocido, porque lo que es incógnito. Entonces, tenemos esa palabra maravillosa, la curiosidad, que además impulsa a las personas a hacer preguntas. Y cuando impulsa a las personas a hacer preguntas, normalmente tiene que ver con el interés por averiguar algo que es novedoso, que a nosotros nos mueve a buscar
el aprendizaje, la creatividad, el desarrollo personal. Hay muchas maneras que se expresa la curiosidad. La curiosidad, por ejemplo, se manifiesta a través de las preguntas. ¿Mm? Los niños, por ejemplo, mi primo Francisco, por cierto, con el mismo nombre de Francisco Duarte que nos acompaña aquí en la sesión, Carlos Francisco, mi primo hermano, tristemente falleció muy joven. Él, él se montaba en el carro y empezaba a preguntarle a su papá, a mi tío Pancho, y le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba hasta un día en un viaje. Mi tío Pancho se estacionó en el borde de la carretera, se bajó y se le hincó y le dijo: Carlos Francisco, ya no me preguntes más, te lo ruego, no me preguntes más. Bueno, los niños son así, es una maravillosa curiosidad la que tienen los niños y solemos hacernos preguntas muy interesantes a partir de lo que nos preguntan nuestros niños. Se suelen formular preguntas de manera constante y cuando hacemos eso de formular las preguntas de manera constante, en, es el deseo de, de aprender de lo que nos va sucediendo, de lo que está alrededor de nosotros. Y fíjate qué interesante, porque preguntar está relacionado con explorar. Y la exploración nos lleva a conocer nuevos mundos, tanto en lo físico como en lo psicológico, como en lo social. Eh, eh, es la búsqueda de nuevas experiencias, de visitar lugares diferentes que nunca hayamos estado. Esa capacidad de conocer gente nueva, de interactuar con gente nueva de diferentes orígenes. Esta mañana, por ejemplo, intercambiamos con Olimpia Petzold en la entrevista que le hizo Francisco en su programa Proactívate y era muy interesante escucharla porque además es la primera vez que viene una persona a hablar del tema que ella tocó en ese programa. Y ustedes saben, la hija de Francisco no suele ser muy emotiva y por primera vez me doy cuenta de que algo la emocionó, que fue una historia que contó Olimpia. Entonces, esa manera de venir a conocer gente nueva de diferentes orígenes, de diferentes profesiones, es una maravilla. La curiosidad está permanentemente en la persona que investiga. La semana que viene, por cierto, vamos a hablar sobre la importancia de la investigación y cómo se cultiva, pero hoy lo que quiero mencionar es que la curiosidad nos hace que nosotros vayamos a leer nuevos libros, a consultar nuevas personas, a conocer nuevos expertos, a realizar búsquedas por ejemplo, en la web, en el internet. Esa búsqueda de la novedad se mueve con la curiosidad y entonces nos lleva a la investigación. También lo es la experimentación. Cuando nosotros nos impulsamos a experimentar una nueva idea o poner en marcha una nueva solución. Esta mañana, por ejemplo, conversaba yo con Francisco precisamente acerca de su exploración de la inteligencia artificial y entonces él me preguntaba: Adrián, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Eh, eh, esa, él quería experimentar el uso de la inteligencia artificial. Lo que se le olvidó es que la inteligencia artificial también tiene un contenido de inteligencia humana y entonces la mezcla de las dos cosas da unos resultados maravillosos. Entonces yo no podía explicarle, o sea, Francisco, ¿cómo te explico? Mira, yo agarré lo que me dijo una inteligencia artificial y la puse en la otra, agarré lo que me dijo la otra y le puse en la otra y fui mezclando lo que me fue diciendo con lo que tú me dijiste, con lo que tú publicaste, con lo que habla la persona. O sea, fui haciendo un mix de lo que experimentaba, a ver qué pasaba cuando yo hacía lo que estaba haciendo.
y después ya no me acordaba cuál era la ruta que había seguido. Entonces él me dice, explícamelo, ¿no? ¿Cómo te lo explico? Yo no me acuerdo. La verdad es que era esta experimentación es correr el riesgo, déjame correr el riesgo a ver qué pasa. Y la verdad, algunas de las cosas con las que corrí riesgo resultaron un fracaso inmediato. Lo bueno es que con la inteligencia artificial el fracaso se obtiene rápidamente. Entonces, bueno, esto no funcionó, vamos para otro, esto no funcionó, vamos a otro. Pero lo interesante es desafiar lo que está establecido. O sea, la experimentación es eso, es animarnos a probar cosas nuevas y tiene que ver con curiosear. Claro, ustedes dirán, ajá, pero la curiosidad tiene mala fama. Todo el mundo anda diciendo que no seas curioso, no seas curioso. A mí me lo dijeron hasta la tarde y todavía me lo siguen diciendo. A los 70 y pico años me siguen diciendo que no sean tan curiosos. Pero la verdad es que yo soy de los que opinan que la curiosidad trae muchos beneficios. Por ejemplo, el mundo donde nosotros nos movemos, que es el mundo del aprendizaje. El mundo del aprendizaje no tendría sentido sin curiosidad. Y, y es el motor para que nosotros hagamos cosas nuevas, para que estemos abiertos a nuevas metodologías, a nuevas ideas, a nuevas experiencias, a ampliar ese conocimiento, a buscar eh, en la transversalidad. Esta mañana estaba escuchando una entrevista acerca de la importancia de la soledad y la diferencia entre la soledad y el estar solo. Y, y veía a esa psicóloga, creo que de origen norteamericano, y, y a mí me interesó muchísimo el tema, porque la verdad es que yo me acuerdo mucho de una canción de Demi Rousseau que dice, yo nunca estoy solo, estoy con mi soledad, y a mí la soledad siempre me gustó. Y yo no entendía por qué la soledad a mí me gustaba, pero es que la soledad eh, que a mí me gusta, dice la canción, dice, Je ne suis jamais seul, je suis avec ma solitude. Nunca estoy solo, estoy con mi soledad. Es que nunca estoy solo, estoy con mi soledad. Y fíjate, esa curiosidad ahora ya se puede imaginar, ahora voy a investigar sobre la soledad porque además una de las cosas que dijo la señora era que en Colombia el 44% de las mujeres declaraban que se sentían en una soledad nada sana. A mí me sorprendió porque yo al contrario tengo la percepción de que la mujer colombiana, oye, es una persona extremadamente abierta, que se relaciona. Imagínate si esta estadística dice que 44% de las mujeres colombianas se siente sola. Claro, despertó mi curiosidad y ahí muy interesante porque esa curiosidad me va a llegar a mí a crecer, a crecer en conocimiento y además como está Titi de León aquí desde Bogotá, pues me va a servir para también conversar con ella acerca de ese tema. La curiosidad nos hace ser más creativos, nos permite ver el mundo desde perspectivas nuevas, de perspectivas distintas. A mí que me encanta viajar y que lo he hecho intensamente, algunas veces, por cierto, en viajes muy estúpidos porque he ido a trabajar. Lo peor que uno puede hacer es viajar para trabajar, debe viajar para disfrutar. Pero bueno, a mí me tocó viajar para trabajar y entonces, claro, cuando ustedes tienen la oportunidad de viajar a diferentes países, empiezan a curiosear y te vuelves creativo porque entonces empiezas, mira, déjame sentarme a probar los platillos de esta mesa, de una mesa de un mercado, por ejemplo, a un mercado público. A mí me encantó, por ejemplo, ir al mercado allá en Japón, en la isla de Okinawa, salir al mercado y, por cierto, me compré mi bolsa de mercado, que era una bolsa que es indestructible, porque ese viaje lo hice yo hace muchos años y la bolsa sigue incólume, no hay manera que se destruya esa bolsa. Pero lo interesante fue que en ese mercado yo probé cosas que nunca voy a probar en ningún restaurante de la bolita del mundo. Me di el gusto de probar las comidas de los 17 distritos de Japón.
Y claro, cuando tú dices, no, yo comí comida japonesa y tú vas a ver qué es lo que te sirvieron, no tiene nada que ver con los japoneses no comen la mayoría de las cosas que se dicen que son comida japonesa. La comida japonesa es otra cosa que nosotros no vemos por lo general. Lo mismo pasa con la comida china. A mí me encanta, yo creo que Francisco sabe que yo llevo en la cartera los nombres de los platillos chinos que a mí me gusta tener para que me permita degustar la comida auténtica china, que además se puede imaginar con el tamaño que tiene China y los 2.000 millones de personas que tiene, la cantidad de comidas que hay ahí es increíble. Entonces, tú te vuelves más creativo, ves el mundo de forma diferente, empiezas a innovar en lo gastronómico, en lo cultural, en lo intelectual. O sea, la creatividad se despliega con la curiosidad. Y fíjate que yo siento, y creo que es una cosa que tengo que declarar, que a mí me daba curiosidad morirme, en serio, ustedes le va a parecer un poco extraño eso, pero yo decía, cómo será uno estar muerto, verdad? No sé. Y muchas personas piensan que eso es feo, pero no. Yo pensaba, ¿cómo será estar muerto sin morirme? O sea, déjame ver cómo será esto de la muerte, pero sin morirme. O sea, como mi hermano decía en su poema, mi hermano tiene un poema que se llama Me quiero morir, pero todavía no. Entonces, a mí me encanta ese poema de mi hermano, porque precisamente explora eso que estoy diciendo. O sea, cómo será la muerte vista por una persona que no está muerta, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo interesante es pensar que si yo no disfruté de la vida, ¿cómo creo que voy a poder disfrutar de la muerte? No, no lo podría disfrutar, pero como yo he disfrutado tanto de la vida, entonces la muerte debe ser una cosa, no sé, como divertida, pienso yo. Y entonces empiezan a lucurar, oye, lo que tú estás es dañado de la cabeza. No, yo lo que estoy es curioso. Y por cierto, hay mucha gente como yo que está explorando la vida después de la muerte. Y si tienen una religión que habla sobre la vida después de la muerte, incluso que hablan de la reencarnación y de todas esas cosas que, que, que ustedes conocen, entonces eso lo que hace es moverte hacia adelante. O sea, nadie va a querer morirse para no volver. O sea, yo quiero morirme, pero quiero volver para contárselo a mis amigos. O sea, un momentico, mira, yo fui y vine. Y fíjate, una de las cosas que pasa es que cuando yo cuento el cuento de que yo estuve medio muerto, la gente le encanta escucharlo porque, y me empiezan a preguntar, Adrián, a ti que se hicieron un trasplante de corazón, ¿tú sientes algo de la persona que donó tu corazón? Y la verdad es que no siento absolutamente nada, pero no se crean que no le he puesto atención, le he puesto mucha atención porque me da curiosidad a ver si hay algo ahí que yo no me estoy dando cuenta por estar no sé, que no le estoy prestando atención. La curiosidad nos hace ser más felices y nos ayuda a encontrar el propósito de nuestra vida. Cuando estamos constantemente en ese proceso de curiosidad, estamos aprendiendo, estamos creciendo, nos sentimos como, no sé, como más realizados, satisfechos. A veces me pasa, llega una persona esta semana, se conecta, estaba Escámpola conmigo allí en el lunes, y llega una joven que ha estado observando de forma disciplinada los programas como este que estoy grabando ahorita y que estamos transmitiendo en vivo. Ella ha estado observando esos programas durante los pasados 10 años. Perdón, 2 años, 2 años, 2 años, dije 2 años. Ajá. Resulta que yo me doy cuenta en Facebook que ella agarra el programa, el anuncio lo vuelve a publicar en su cuenta y luego cuando sale la grabación vuelve a publicar en su cuenta la grabación. Pero es que no solamente eso, sino que ella se pone y oye el programa y lo ve. Entonces yo pienso, ¿verdad? Bueno, a ella le recomendó una estudiante mía, le recomendó que se acercara a mí porque ella quería formarse como facilitadora.
Imagínate la felicidad de que alguien venga y le diga a otra persona que tú no conoces en un país como Ecuador, además que está muy lejos de donde yo vivo, le diga, oye, búscate a Adrián Cotén, que si te quiere formar como facilitadora, él es la persona adecuada. Y que esa persona venga a mí, y al principio ella no quería contactarme porque decía que no tenía los recursos económicos para pagarme, pero entonces se tomó la tarea de estar estudiando los videos que yo publicaba. ¡Qué maravilla, verdad! Eso me hizo muy feliz, y eso me pasa con una frecuencia interesantísima. La curiosidad y el aprendizaje, al tener esa estrecha relación, hace que nosotros nos estimulemos para explorar y nos impulsemos a encontrar esas nuevas ideas, esos nuevos conceptos, esas nuevas habilidades, y y que alguien que siente curiosidad por un tema le diga a otro, mira, oye, ¿qué te parece este tema que estoy estudiando? El mismo lunes llega Escámpola y estamos hablando de un tema relacionado con las leyes de Bob Pike, y ella vino y se trajo otra cosa que no tenía nada que ver directamente, pero para ella tenía importancia que ellos lo conocieran, y fue interesantísimo ver la reacción de la gente. Inmediatamente se interesaron por lo que Campora le quiso compartir. Incluso hubo más de uno que se decidió a explorar. Por cierto, estoy recibiendo las minutas de esa sesión, y se decidieron a explorar lo que es Campora en breves 5 minutos les presentó. Entonces quiere decir que esa curiosidad hace que el aprendizaje autodirigido funcione. O sea, que las personas digan, ajá, agarro este hilito que me acaba de soltar el Campola, lo agarro y empiezo a explorarlo, a ver hasta dónde me llega, y a lo mejor llega a saber mucho más que Campola del tema que Campola presentó. Eso tiene que ver con nuestra motivación intrínseca. O sea, la curiosidad está relacionada directamente con la motivación. Y las personas curiosas experimentan mayor interés por cualquier nuevo conocimiento, y se esfuerzan a comprender mejor y a dedicarle más tiempo y a aplicar lo que van aprendiendo. O sea, esa motivación intrínseca que es tan deseada por nosotros los educadores aparece con la curiosidad. Entonces nosotros lo que debemos hacer es, pues, encontrar todas las estrategias posibles para despertar la curiosidad de los estudiantes. La resolución de problemas, el análisis de la situación, por ejemplo, el análisis de la situación, a mí me encanta divertirme analizando situaciones. Incluso me encanta, como muchos de ustedes saben, me gusta mucho la historia, y me pongo a analizar fenómenos, por ejemplo, de la historia antigua. Y ahora me he pasado varias semanas estudiando a los celtas, y, y esa es una de las culturas menos estudiadas de la historia, la cultura celta. Y claro, tú dices, ajá, ¿y qué importancia puede tener que te metas a estudiar una cultura como la cultura celta? Bueno, es que muchos de los problemas que aparecen en la Europa de hoy y en el mundo de hoy están relacionados con la época de la presencia de los celtas, pero nosotros no lo entendemos porque no analizamos la situación. Al analizar la situación aparece el problema, analizamos el problema y lo abordamos y encontramos una posible solución. El proceso de analizar la situación y analizar el problema nos motiva a encontrar las respuestas que son necesarias para resolver los desafíos que se nos van presentando. Y cuando hacemos eso, hacemos uso de la creatividad, porque la creatividad contribuye a que nosotros busquemos soluciones innovadoras. Como decía quien estudiaba, decía, si queremos encontrar la solución a un problema, no busquemos el mismo camino que lo generó.
Conozcamos el camino que lo generó, pero no lo transitemos para buscar su solución, porque normalmente está relacionado con el problema que generó. Entonces, la curiosidad es un rasgo que si nosotros empezamos a cultivarlo y a estimularlo, encontramos que, que fomenta en nosotros el deseo de aprender, que estimula nuestra creatividad, que enriquece nuestra vida. ¿Por qué? Porque, bueno, nos permite descubrir nuevos pasatiempos, por ejemplo. A, a mí me encanta la música y una de las cosas que es más común de lo que yo pensaba era la cantidad de veces que me dicen, Adrián, ¿de dónde sacaste esa canción? ¿Cómo fue que conseguiste ese video? ¿Cómo fue que conseguiste ese artista? De dónde te dio para sacar esa presentación? El mismo lunes utilicé un video una extraordinaria artista japonesa con un instrumento de 25 cuerdas, el kato. Y oye, Adrián, qué interesante porque ese instrumento me produjo mucho bienestar, me hizo sentir bien, me hizo ser tan tranquilo. O sea, en vez de utilizar música barroca, utilicé música japonesa antigua del siglo VII. Fue interesantísimo ver cómo eso estimuló la creatividad de la gente y mucha gente empezó, y algunos ya me llamaron oye Adrián, tú sabes que el instrumento que tú mostraste con 25 cuerdas, también lo hay de 12, de 17 y además tiene variaciones y hay enorme cantidad de vídeos en el YouTube con esa música creada con ese instrumento. Incluso hay clubes de gente joven estudiando Cato en todo el mundo. Fíjate qué interesante, con haber presentado un vídeo de 4 minutos, se estimuló la creatividad de las personas. Y cuando hacemos eso, enriquecemos la vida. ¿Por qué? Porque se amplía la gama de intereses de la persona. Se busca descubrir nuevas experiencias. Um, Ahora que nos hemos dedicado, Til y yo, que ustedes saben, nos estamos luciendo ahí en la cocina, estamos haciendo cosas en la cocina, es interesantísimo. Hoy, por ejemplo, agarré unos vermicelli de una pasta de arroz fina, finita, y mi esposa me explicó, mira, vas a hacer esto, hice todo lo contrario, hice lo que me dio la gana, y agarré la pasta y quedó deliciosa. Lo que más me gustó fue llevar la contraria a mi esposa. No te rías, no te rías, es verdad. Entonces, pero ¿qué pasó? Se me presentó un obstáculo y la curiosidad me llevó a superar ese obstáculo utilizando un pensamiento lateral. O sea, un momentito, no le hice caso a mi esposa y me voy a meter en un lío porque voy a perder el producto y no lo voy a poder utilizar para comer. Entonces, eso me hizo superar el obstáculo encontrando una solución innovadora que por lo menos yo no lo hubiera encontrado si no me hubiera pasado lo que me pasó. Por eso la curiosidad ayuda a superar obstáculos. No te preocupes, en algún momento alguno me va a denunciar con ella, pero es así. La superación de obstáculos a través de la curiosidad es, es ampliamente conocida en la historia. O sea, la cantidad de cosas que han logrado que la gente supere obstáculos insalvables a través de curiosear es maravillosa. Porque además la curiosidad es contagiosa. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando hay un accidente en la autopista, los carros se van deteniendo para ver lo que está ocurriendo en el accidente. ¿Eh? La curiosidad se contagia. Y tú dices, pero ¿y por qué hacen eso? Si lo que hacen es detener el tránsito, que no fluye, ¿y por qué se paran? No van a resolver nada, no importa, pero son curiosos. Igual, eh,
ese momento les divirtió. Incluso son capaces de bajarse del carro y empezar a conversar entre ellos, interactuar con tú sabes que a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó esto, y terminan hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el accidente. Pero lo interesante es que se genera una conexión al compartir las conversaciones que son muy, muy trascendentes. Cuando nosotros cultivamos la curiosidad, fomentamos la pregunta, fomentamos que se expongan nuevas ideas. Además, uh, a mí me encanta porque la curiosidad se modela. Ustedes saben, a mi hijo Andrés Miguel lo llaman andresmiguel.com. No sé por qué, andresmiguel.com. Y le encanta una enciclopedia. ¿Y de dónde viene eso? Quizás viene esa conducta la modelé yo. Pero además, por ejemplo, él es un experto en el uso de las herramientas de uso doméstico y a veces de uso profesional. ¿Por qué? Porque mi esposa Iris no va a la joyería, ella va a Home Depot, le encanta un martillo. Cuando pasamos por las mansiones que hay aquí, yo estoy encantado de ver la belleza de la casa y ya está pensando qué no haría ella con un martillo y un destornillador en una casa de esas. ¿Eh? Y entonces ve, la conducta se modeló en el muchacho. Eso pasa normalmente. Servimos de, de modelo a nuestro entorno. Cuando estamos, por ejemplo, facilitando, nos damos cuenta, viene Tilly, empieza a hablar de un tema y de pronto viene Francisco, agarra el tema y repite lo que Tilly le educó. Vengo yo, hago un trabajo y Escampola viene y lo echamos para adelante. O sea, estamos modelando la conducta que vamos viendo. Y al rodearnos de personas curiosas, pasan cosas interesantísimas, porque entonces la pasión por el aprendizaje, la pasión por la inspiración que genera la curiosidad, la motivación para seguir explorando es extraordinaria. En estos días estaba escuchando de la primera exploración que se hizo a la Antártida. Y usted sabe, hay que estar loco para haber ido para la Antártida. Se fueron, era la muerte segura. O sea, ¿qué fueron a hacer allá? A curiosear. Y no les importaba, no les importaba arriesgar la vida. Y la verdad es que los seres humanos somos así. Por, por hacer cosas de estas, y mi hermano, por ejemplo, que era perfecto para meterse en líos, y yo no, yo era un cobarde. Entonces yo venía y por ir con mi hermano yo iba y me metía en los mismos líos que se metía él, pero de forma inocente, porque él sabía en lo que se estaba metiendo, yo no. Esa es una cosa interesantísima, porque cuando tú te rodeas de personas curiosas, ocurren cosas que no ocurren cuando te quedas tranquilo. Si nosotros nos exponemos a nuevas ideas de forma continua, a diferentes informaciones, a diferentes perspectivas, si leemos artículos y vemos vídeos y leemos libros y vemos fuentes de información novedosas todo el tiempo, eso nos hace celebrar juntos la creación, celebrar la expresión creativa que da la curiosidad. Ahora, ustedes dirán, ajá, y si eso es así, ¿por qué la gente pierde la curiosidad? ¿Por qué se debilita la curiosidad? La curiosidad la debilitamos nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nuestro entorno. Hacemos que se debiliten y hasta que se extinga la curiosidad, porque empezamos a reprimirla y a veces de forma drástica.
Un ejemplo perfecto de esto es el miedo al fracaso. ¿Cómo va a ser posible que una persona que no posee un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor, lo haga bien y perfecto a la primera? Eso es imposible, es estúpido. Entonces, ¿de qué sirve asustar a la gente, inculcarle el miedo, limitarle sus exploraciones y su experimentación por esa crítica, por la censura rápida que le hacemos y frecuente de lo que van haciendo? Y lo hacemos con las evaluaciones y lo hacemos con los comentarios. Hijo, ¿cómo fue que se te ocurrió tal cosa? Un momentico, se le ocurrió porque es niño, se le ocurrió porque es adolescente, se le ocurrió porque es persona. Si nosotros empezamos a inculcarle el miedo al error, entonces empezamos a inculcarle el miedo por la exploración, el miedo por la experimentación. Si ante la acción criticamos y censuramos, el temor a ser juzgado, sobre todo por alguien que es una figura de autoridad, le empieza a decir a su mente, tú no eres suficientemente bueno, y eso mata la curiosidad que le es natural. Si por el contrario lo apoyamos, lo estimulamos, la curiosidad no mengua. Pero cuando entonces nosotros no le brindamos oportunidades para explorar, para aprender nuevas cosas, para formular preguntas. Yo me acuerdo cuando es un cuento, le preguntan a Jaimito, eh, no, Jaimito llega y le pregunta a la mamá, ¿qué es pene? Jaimito, ¿qué clase de pregunta es esa? No, anda, pregúntale a tu papá, anda, él es el que sabe. Entonces va y le pregunta al papá, ¿qué es pene? Hijo, usted sabe, tiene que hacer esa pregunta aquí en privado, porque usted se hace pregunta en público, quién sabe lo que va a pasar. Usted sabe lo que usted tiene, que también tengo yo cuando, usted sabe, ¿no? Cuando del padre estaba incomodísimo con la pregunta. Entonces de pronto se le iluminó el pensamiento y dijo, Jaimito, ¿y por qué me estás preguntando eso? Me dijo, papá, porque la maestra dijo que a Pedrito se le murió el papá y que le rezábamos un Padre Nuestro para que su alma no pene. En serio. O sea, fíjate qué explicación. El pobre Jaimito lo que estaba era perdido. ¿Cómo le van a decir semejante barbaridad? ¿Eh? A veces nosotros nos asustamos con las preguntas de nuestros hijos. No hay que asustarse, hay que aceptarlas y ver cómo salimos del lío en que nos meten. Porque la verdad es que normalmente nos van a hacer preguntas que nos resultan incómodas, pero si nosotros lo que hacemos inmediatamente es quitarle el estímulo, entonces el entorno se vuelve rígido y nosotros nos volvemos controladores del entorno en donde se mueven nuestros hijos. Y en vez de promover la creatividad, reprimimos la pregunta. En vez de buscar, hoy veía una entrevista a una chica, le preguntaban que ella hubiera querido que le enseñaran en la escuela. Dijo, yo hubiera querido que me enseñaran a hablar en público. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no se lo enseñaron. ¿Y por qué no se lo enseñaron? Hay que preguntar. ¿Por qué en la escuela no enseñaron a hablar en público? ¿Por qué? Porque hablar en público da autonomía. Entonces, el proceso es al contrario, limitar. No se muevan, no respiren, no se muevan. ¿Verdad? Los van a disfrazar de ladrillo en la escuela. Y cuando el estudiante empieza a decir, profesor, me va a disculpar, pero eso que está diciendo usted
el libro que yo estoy leyendo contradice lo que usted está diciendo. Y entonces él viene y le dice, usted se calla porque este es el libro de la materia que tenemos oficializado aquí y usted no va a llevar la contraria. Y hágame el favor, pues siéntese ahí, tiene 0. Eso seguramente le pasó a Escampola en la escuela. Se puso a estar hablando de más y la regañaron. No inventes, dice Francisco, no inventes, sí, así es, no inventes. Yo me acuerdo, cállate, Adrián, ¿hasta cuándo vas a estar preguntando que no nos vamos a ir nunca de aquí? Me lo decían mis propios compañeros de clase. Cállate, no pregunte, no ves que la pesadilla dura. Ese entorno va haciendo que se imponga el régimen rígido. Y ahora también pasa lo siguiente, la sobreexposición a exceso de información que hoy tenemos. Ahora que estoy viendo la cara de Francisco, Francisco el fin de semana tomó un programa sobre inteligencia artificial y él decía, Dios mío, él me pasa una foto, me dice, mira mira las paredes de aquí. O sea, él estaba abrumado de la cantidad de información que le estaban entregando. Ese exceso de información, la sobreexposición de información, hace que pierdas el interés y te vuelvas apático, porque estás saturado. Lo vemos con las tareas escolares, donde los estudiantes llegan a la casa y tienen una tarea que le dura hasta las 11, 12 de la noche y no descansan, y no juegan, y no comparten con sus padres, no comparten con sus hermanos, no juegan en la calle por exceso de información. Y esos traumas o experiencias negativas que vamos acumulando de la infancia a la adolescencia, con la crítica constante, con el abuso, va dañando la autoestima y la seguridad en sí mismo, lo que hace que se debilite la curiosidad. Y ustedes saben, decía ayer uno de nuestros estudiantes, Víctor, desde Brasil, decía, es que mis estudiantes de la universidad están apáticos, desanimados. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para darles este estímulo que me están dando a mí aquí en este programa que estoy asistiendo? Y Escampola le dijo, Víctor, te toca ir paso a paso, ganándotelo, dejando que ellos vayan descubriendo, haciendo lo que has hecho aquí, que es descubrir tú mismo y no que tú te conviertas en el único que habla. Y entonces la apatía y el desánimo se va a cambiar y en vez de apagar la llama de la curiosidad se va a encender. Hay estrategias docentes para fomentar la curiosidad. Las preguntas. Tile es una experta en eso. Las preguntas. Francisco le puede decir, Francisco, cuando vayas a dar una conferencia, lo primero que hace son preguntas. Lo hemos repetido nosotros en nuestro programa. O sea, la pregunta, despertar la curiosidad desde el comienzo. Si es posible, antes de que lleguen a la sala. Dime, Campola. También el cuestionamiento, utilizar estrategias donde se inserte el tema del cuestionamiento para explorar como nuevas experiencias o nuevas posibilidades. A ver, dame un ejemplo vivo, pues. Cuando se hacen algunas preguntas problematizadoras, es decir, No, no, donde, no, no, no quiero que ah, especule, quiero que hagas uso de eso ahorita aquí en esta sala. a ver, ¿qué podría yo? mm, Mira lo que ah, acabo de hacer, acabo de hacer un cuestionamiento, lo que tú mismo propusiste lo acabo de ah, hacer yo contigo. y- muy ¿Te bien. gustó? ¿Te gustó? Y sí me gustó, pero me hizo pensar en algo que iba a ser, pero sí, está muy bien. Un ejemplo, perfecto. Así es.
A veces nosotros lo que hacemos es cuestionar. A un momentico, que de verdad eso teórico está muy bonito, ahora pónmelo en marcha, pues. Ahora te doy la oportunidad, hazme un cuestionamiento, pues. Cuestiona algo de lo que yo haya presentado a Campola. Bueno, por ejemplo, el tema de los procesos, o sea, como un facilitador en plena sala, o sea, qué procesos debe cuidar para activar el tema de la curiosidad en plena sala en una experiencia de aprendizaje, por ejemplo. Y dame tú un ejemplo de verdad de eso. Bueno, yo creo que particularmente, bueno, la motivación es importantísimo, es un proceso fundamental y ya tú lo nombrabas, por ejemplo. Pero el proceso de la observación, o sea, yo diría que en lo que seleccionas dentro de las estrategias que vas a aplicar, es como mirar, bueno, y de hecho las fases del aprendizaje acelerado no los brindan, pero la observación es fundamental. El tema de las preguntas es importante. El tema de fomentar algún espacio de investigación o de búsqueda donde no se le ve todo. Por ejemplo, ese tipo de preguntas que tú haces y qué piensas tú, también ayudan en el tema del cuestionamiento interno y en la búsqueda, ¿no? Porque uno queda así como con conflicto cognitivo y uno dice, wow, no lo miraba así, pero luego, y fue un poco lo que le pasó a Víctor, te llevas como la cápsula, te llevas eso para ampliarlo. Y yo creo que si todos los facilitadores logramos hacer eso, eso es bien interesante, porque la persona se va enganchada con la temática. Muy bien, yo quiero pedirte que me digas qué, qué he promovido yo que tú investigues que te ha generado interés. Ah, sería muchísimo. Vamos, Eh, dale un ejemplo vivo de verdad, a este mí me tema. encanta, a mí, por ejemplo, me encanta particularmente el tema de las estrategias novedosas. Es decir, salir de las estrategias convencionales y empezar a explorar otras estrategias novedosas. Eso a mí me gustaba mucho cuando tú tenías la estrategia de asignar el tema, pero además asignarlo con una estrategia, porque además lo complejizaba. Eso me parecía muy importante con el tema de la curiosidad. Ujú. Por ejemplo, esta mañana Francisco tuvo una invitada de lujo en su programa y ella hablaba de un modelo de liderazgo, ¿verdad? Y fue muy interesante porque el modelo de liderazgo que ella promovió, eh, aunque yo lo había escuchado, no le había prestado mayor atención, que es el modelo de Robert Sternberg, el modelo triádico de inteligencia de Robert Sternberg, y habla de la inteligencia analítica, la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. Y fíjate qué interesante, porque inmediatamente yo dije, aquí tengo un temazo para mis facilitadores y para mí mismo, ¿verdad? Entonces, me promoví la investigación de Sternberg, que lo había estudiado desde otra óptica, pero con su modelo de inteligencia, de esta tríada de inteligencia, no lo había estudiado. Y vino una persona con la que no acostumbro conversar de manera frecuente, trajo ese tema y promovió la investigación y me dio una oportunidad maravillosa. Entonces, inmediatamente surgió un proyecto, surgió recursos, surgieron, ¿cómo se llama? Investigaciones en la biblioteca. O sea, todo inmediatamente apuntó a eso. Interesantísimo ver eso. Si además de eso nosotros fomentamos el diálogo y el debate, eso genera una curiosidad natural. O sea, fíjense, ¿cuántas veces ustedes han presenciado una discusión de la cual ustedes no formaban parte? ¿Les ha pasado eso en un pasillo en la universidad o en un área pública y ven una discusión y ustedes se convierten en parte de la discusión? Sobre todo si no son temas políticos, por ejemplo, si no son otros temas y resulta interesante. Déjame ver, viene y dice, oye, interesante el tema que están discutiendo. ¿Mm?
Eso es interesantísimo, ver cómo las discusiones promueven la curiosidad. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué los profesores no promueven la discusión de sus estudiantes? ¿Por qué no promueven el debate? ¿Por qué no traen temas controvertidos? Claro, aquí en los Estados Unidos hay que tener un cuidado enorme porque te pueden hacer la famosa cancelación, ¿verdad? Que te pueden hasta expulsar de la universidad. Ustedes lo saben que ha pasado aquí en Harvard, ha pasado en todas las grandes universidades, que un profesor por traer un tema controvertido a su sala lo han expulsado. Hay que tener un cuidado enorme, pero si no son un espacio tan sensible como eso, el apoyar la autonomía de nuestros estudiantes para que elijan los temas de investigación, que elijan sus métodos, que elijan todo lo que tiene que ver con el proceso, hace que el estudiante empiece a incorporar nuevos conocimientos. Incluso, como decía Escámpola, yo incentivé el que ellos utilizaran metodologías activas y técnicas novedosas, pero después ellos mismos fueron a buscar, porque no lo van a creer, se cansaron de que yo fuera el que les promoviera el uso de nuevas tecnologías. Entonces ellos fueron a buscar nuevas que yo no conociera. ¿Ah? Y es muy interesante ver eso, cómo al utilizar herramientas tecnológicas empezamos a promover la curiosidad. Espero que el tema de la curiosidad haya motivado su interés y sobre todo que los mueva a utilizar metodologías activas para llevar la curiosidad a sus hogares y a sus familias y a sus estudiantes. Recibo sus preguntas. Adelante, Francisco. Curiosamente, no tengo preguntas en este momento. No se me genera ninguna pregunta en estos momentos. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué fue lo que te pareció más curioso de la entrevista que hiciste hoy a Olimpia Petzo? Mm, bueno, la posibilidad de poder tener esa experiencia que ella ha tenido de ver recuperación de personas a través de las obras de arte, a través de la expresión artística, ¿no? Eso y la anécdota que ella relató me pareció importante, ¿no? Eso fue lo que así, digamos, pudiera decir en cuanto a curiosidad, pues, ¿no? Dentro de todo ese tema. Además, importantísimo todo lo que ella, el segundo punto importante, las analogías que ella hacía entre la utilización del arte para, en este caso, tratamientos terapéuticos de salud y la parte también corporativa, ¿no? A nivel corporativo se puede utilizar estas estrategias. Muchas Eso es gracias. lo que tenemos. Ujú. Escámpola, ¿alguna pregunta? Bueno, ya yo en el interín, cuando hice la intervención, te hice una de las que había anotado y una de las preguntas, pero al final me las respondiste con varias de las estrategias que compartiste. Era el tema de la curiosidad. Fíjate, yo lo miraba algo así como, bueno, está la curiosidad, como un facilitador eh, lo, la puede, o sea, la puede aplicar en su diseño y por supuesto en su facilitación, pero además, dónde incorporarla según las fases del aprendizaje acelerado, ¿no? Porque bueno, el aprendizaje acelerado tiene una fase, yo decía, bueno, por ejemplo, la conexión emocional y trabajar la curiosidad en la conexión emocional, cómo trabajarla. Es súper interesante porque hay todo, una de las cosas en la curiosidad es el foco de atención. Entonces, y justamente allí, en la conexión emocional, uno también conecta con las emociones, pero llamas, captas la atención del participante. Entonces yo decía, wow, qué poderoso, y por eso lo anotaba aquí, ¿no? Preguntarle a Adrián cómo utilizar la curiosidad
en la sala, pero sobre todo mirando las fases del aprendizaje acelerado, porque yo creo que en estas fases, después bueno, en todas realmente se puede utilizar, ¿no? Incluso en la previa, porque incluso tú utilizas estrategias interesantes antes de ir incluso a la primera sesión y son estrategias que también te elevan o sea, a la motivación a niveles donde tú quieres que la sesión sea ya, ¿no? Porque quieres iniciar y te gusta todo ese tema de curiosidad al principio. Entonces, me parece bien interesante cómo la curiosidad podemos aplicarla según el esquema del aprendizaje acelerado como facilitador. A mí me genera mucha curiosidad saber cómo hace una persona se ha convertido en un represor para curarse de la crítica y la censura rápida y frecuente. Porque yo siento que a veces eso se queda como instalado. Déjame mostrárselo en una conducta observada por mí. Mi esposa, como sabes, es vegetariana. Cuando ella cocina, ella tiene la costumbre de que viene a buscarme para que yo pruebe lo que ella está cocinando. Entonces yo me doy cuenta de que ella llega y llega en los momentos más inoportunos a que yo pruebe una, un sabor que en ese momento no me resulta agradable. Y ya además, no crean que llega con un poquito, llega con una cuchara abundante, ¿no? Y yo me daba cuenta de que mi primera reacción era decirle no, no. Hasta me di cuenta de eso, porque empecé a decirle no a muchas cosas de las que me proponía. Entonces me tuve que aprender a respirar, tragar profundo y decir, esta es mi parte esta es la parte mía de la cocina que tengo que hacer para que se satisfaga el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, a veces creo que hay que pensar cómo hago para controlar el que yo me convierta en una persona que le quita apoyo, le desestimula, me vuelvo rígido, controlador, eh, y debilito la curiosidad en las personas que además son las que normalmente son las que más queremos. Con gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Espero nos vemos la semana que viene.